Y de ahí el tablero pues salen todos los circuitos que vayamos a colocar. Los circuitos que van al segundo o tercer piso se indican, sube al segundo o tercer piso. Y en los segundos o tercer piso se indica llega a tal circuito. Porque todos los circuitos salen del tablero. Del tablero general salen todos los circuitos que van a todas las plantas, pisos. ¿Estamos? Otra cosita, del tablero general también sale una línea que indica que va al sistema de pulsaciones, porque todos los tableros tienen que tener un pulsaciones. Todos. Si tengo 3 tableros, tengo que haber 3 pulsaciones. Por protección. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Claro, todo, seguro. Entonces, una vez hecho eso, ya determinados los circuitos, hechos los planos y todo lo que hemos indicado, procedemos a hacer los cálculos. ¿En qué consisten los cálculos? Primero, determinar qué tipo de conductor vamos a utilizar. Según la carga, según la cantidad de corriente que voy a necesitar para la carga que estoy solicitando, se determina la selección del conductor. Mientras más corriente haya, mientras más potencia se necesite, el calibre del conductor va a tener que ser más grueso. ¿De acuerdo? Entonces, para determinar el calibre del conductor se hace por 2 pasos. Primero, en base a la intensidad de corriente. Y segundo, en base a la caída de tensión. ¿De acuerdo? En base a ello es que se determina el conductor. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Primero, determinación de la carga instalada y la máxima demanda. Todos los equipos eléctricos, toda la maquinaria, equipos, etcétera, tienen una placa, ¿de acuerdo?, de características técnicas. En esa placa está la marca, modelo, año de fabricación, etcétera, y también las características eléctricas. Me refiero a la potencia, voltaje, el tipo de conexión, factor de potencia, factor de utilización, un montón de datos que nos sirven para hacer los cálculos. Esos datos, esa potencia que se obtiene en la placa del equipo se llama potencia instalada. La potencia instalada. En base a ese valor y considerando algunos factores, se determina la máxima demanda. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Factores utilizados en el cálculo de instalaciones eléctricas interiores. Primero, ¿qué cosa es factor de demanda? Se conoce como factor de demanda en una instalación a la razón, o sea, la proporción entre la demanda máxima a la potencia instalada expresada en forma porcentual. Y lo tenemos. FD es factor de demanda, es igual a la máxima demanda que podría haber sobre la potencia instalada. Hemos dicho, donde la potencia instalada es la sumatoria de todas las potencias de placa de todos los equipos. Y si yo hablo de un equipo en particular, la potencia instalada de la placa de ese equipo. Esa es la potencia instalada. El factor de demanda se obtiene, está dado en el código de electricidad. Por ejemplo, para tomacorrientes, para aire acondicionado, para la cocina, qué sé yo, para cada equipo hay un factor de demanda ya dado, ya está establecido. Entonces, lo único que hago, ¿qué cosa es ahí? De esa ecuación despejo MD, lo que es máxima demanda. Entonces, máxima demanda, ¿qué cosa será? La potencia instalada multiplicada por el factor de demanda. ¿De acuerdo? Repito, el factor de demanda, ¿cómo lo obtengo? Es en el código. Para el caso de problemas, el examen, que ustedes también están preocupados por ello, yo les voy a dar el factor de demanda. ¿De acuerdo? Y en base a eso, hace su cálculo. La máxima demanda de un sistema en términos de potencia se define como la carga solicitada de la fuente de generación del sistema y los puntos terminales del mismo, promediada durante un periodo de tiempo determinado por dado. Este valor se puede obtener en un diagrama de carga. Puede ser diario, mensual, semanal, semestral, anual, etc. Es un valor establecido que lo da el centro de carga. La máxima demanda siempre será igual o menor que la potencia instalada, nunca es mayor. ¿Por qué? Porque el factor de demanda tiene un valor de 0 a 1.
Entonces, si tiene un valor de 0,1, lo máximo que podría ser acá, la máxima demanda sería igual a la potencia instalada. Si el factor de demanda es 1, se igualan los dos. Máxima demanda es igual a potencia instalada. Es lo máximo que podría ser. Porque el factor de demanda máximo es 1, no es más. ¿Estamos? Entonces acá es lo que concluimos. El factor de demanda siempre va a ser menor o igual que 1, nunca mayor. El diseño que se hace en instalaciones eléctricas siempre se hace con la máxima demanda, con el valor de la máxima demanda. No se hace con la potencia instalada, se hace con la máxima demanda. ¿De acuerdo? Siempre los cálculos que se hacen con la máxima demanda, no con la potencia instalada. ¿De acuerdo? Otro factor a considerar es este, el factor de carga. ¿Qué es el factor de carga? Acá vamos a ver un poquito más. Vean, para un domicilio que está a la izquierda, este es para un domicilio, este es para un domicilio y este es para una industria. ¿Okay? Normalmente el factor de carga para un domicilio es 0.2 y para una industria es 0.9. ¿En qué consiste? Esto es el periodo de tiempo que yo analizo. Y esta es la máxima demanda que está en watts o en kilowatts. Normalmente se puede considerar un día, una semana, un mes, semestre, año, dependiendo de cómo yo quiera analizar. En el caso de que sea un día, desde 0 hasta las 24 horas. ¿De acuerdo? Y acá está la máxima demanda. Las 0 son las 12 de la noche. La potencia es baja porque en la noche está durmiendo, no se utiliza mucha energía. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de la mañana, 10, 11, 12, qué sé yo, hasta las 5 de la tarde, pues 17 horas, 18 horas. ¿Ok? Ya toda la gente llega a su domicilio, comienzan a usar la energía, televisor, la computadora, qué sé yo. Entonces el consumo se acentúa, aumenta, hasta llegar a un valor máximo. ¿De acuerdo? Luego comienza a bajar a medida que transcurre el tiempo y golpe de 10 de la noche, 9:30, bajó nuevamente. ¿Ok? Y vuelve a un valor estándar o, digamos, regular. Entonces, la relación entre este valor y el valor promedio en un intervalo dado de tiempo, que puede ser 24 horas o una semana, qué sé yo, es ese. ¿De acuerdo? En el caso de una vivienda es 0.2 porque es muy pequeño el periodo de tiempo en el cual la potencia se incrementa. Esta es la hora punta, se llama. Hora punta entre las 18 y 21, 22 horas. ¿De acuerdo? Por eso que en esa hora punta, los que estuvieron presentes en el seminario, hablaron los ingenieros de generación. ¿Y qué es lo que dijeron en tarifación? En hora punta la energía pues es más cara. ¿Por qué es más cara? Porque las hidráulicas no se bastan para alimentar a todo el Perú. ¿Qué es lo que tienen que entrar? Las térmicas. Y al entrar las térmicas, pues usan combustible, carbón, gas, que es opuesto. Por eso la energía es más cara en ese periodo. Se llama hora punta. En el caso de una industria sucede lo contrario. Una industria pues no paga, no hay turnos de 24, de 8 horas, 3 turnos al día, qué sé yo. Entonces la maquinaria está siempre parejita, está trabajando. Salvo algunas salidas intempestivas de máquinas, qué sé yo, según el proceso. Pero la potencia, la máxima demanda siempre es pareja. Esos piquitos. ¿Ven? Entonces ahí el factor de carga es un poco mayor. Es casi 1. Esa es la relación entre el factor de carga en una vivienda con respecto a una industria. ¿Okay? ¿Y cómo se calcula ese factor de carga? Ahí está. Es la demanda promedio sobre la demanda máxima, multiplicado por un periodo de tiempo. ¿Cuánto? 24 horas, una semana, un mes, 6 meses, un año, como yo lo quiera contar, dependiendo de la envergadura del proyecto. Si voy a calcular el factor de demanda para una ciudad, lo hago semestralmente o anualmente. Si lo hago por una casa, por día. Si lo hago por una industria, realmente por mes.
dependiendo del periodo de funcionamiento, del proceso de funcionamiento del establecimiento que quiero analizar. ¿Ok? El factor de carga siempre será igual o menor que 1, igual que el factor de demanda. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí. Bien, entonces, considerando esos dos factores que hemos visto, empezamos con los cálculos eléctricos en los conductores. Vean, ¿qué es lo que dice la norma? ¿Qué dice el Código Nacional? Primero, empecemos para que lo entiendan. ¿Cuál es la ley de concesiones eléctricas? ¿Cuál es? La ley es la 25. ¿Qué? 844. Esa es la ley de concesiones eléctricas. ¿De acuerdo? ¿Y esa ley qué cosa es lo que ampara? El Código Nacional de Electricidad. Bueno, repito de los que estuvieron presentes y escucharon lo que hablaba. Todo reglamento tiene que estar amparado en una ley, ¿cierto? Toda norma, todo código tiene que estar amparado en una ley, tiene que ser legal, tiene que ser está establecido, tiene que estar respaldado por una ley. Entonces el Código Nacional de Electricidad, el CNE, está respaldado por esta ley. Esta ley ampara que valga ese código, si no, no tiene validez alguna. ¿Ok? Esa ley es la que respalda el Código Nacional de Electricidad. El Código Nacional de Electricidad pues indica todo lo que respecta a electricidad en el Perú. Hablamos de baja, media o alta tensión. Está todo normado, todo está establecido ahí. Uno no inventa nada, simplemente respeta lo que está dado allí. Bien, entonces, ¿qué cosa es lo que dice el Código Nacional de Electricidad en lo que respecta a caída de tensión? Empecemos. ¿Qué cosa es caída de tensión? A ver, Montoya. ¿Qué es caída de tensión? ¿Qué consideran como caída de tensión? Les pregunto. Es igual que yo instale un poquito de la bombilla, que le enchufa a este tomabombilla y lo prenda acá, a que ese poquito lo lleve a la punta del edificio enorme que está allá. O sea, un cable que venga, ¿hasta cuántos metros será? Unos 300 metros hasta la punta. ¿El foco prenderá con la misma intensidad? No. ¿Por qué? Por la mayor distancia. Más fuerte, no te escucha nada, ya tu compañero está... Porque la longitud del cable que Ya, ¿qué pasa con la resistencia? ¿qué pasa con la corriente? Exacto. La resistencia pasa... Ya, recuerden, resistencia, ¿qué cosa era? Según la ecuación, resistividad, longitud sobre el área. Si el cable es más largo, hay más resistencia. Si es que hay más resistencia, hay mayor oposición al paso de la corriente. Entonces la corriente circulará con mayor dificultad, como dice su compañero, llegará menos corriente arriba, por consiguiente hay más caída de tensión. Si acá tengo 200 voltios, 220 voltios, allá tendré de repente 200. ¿Ok? Y el foco va a alumbrar con menor intensidad. ¿De acuerdo? Bien. Y eso está normado. Cuando ustedes compran energía a SEAL, porque pagan por eso, ¿cierto? Cuando ustedes compran un servicio, cualquier servicio que sea, exigen calidad a ese servicio, ¿cierto? Estoy pagando por algo que me están ofreciendo. Como estoy pagando, pues tengo el derecho de exigir que sea algo bueno. Cuando yo pago por energía eléctrica, ¿qué solicito? ¿Qué exijo? Que sea una energía eléctrica que tenga una buena calidad. Y cuando hablo de buena calidad, ¿a qué me refiero? ¿A qué creen que me refiero? Guerrero. Guerrero, ¿no? Ponce. Que lleve constantemente, no se corte. Ya, se llama Disponibilidad, no.
Ya, disponibilidad, o sea que no haya corte de servicio. Ya, está bien, perfecto. 1, 2, 3, 4. No tenga armónicos. ¿Qué? O sea, que no esté contaminado. Ya, muy bien, que no se noten armónicos. Armónicos es la señal en alterna es esta, ¿cierto? Es una onda sinusoidal. Ya, ustedes son mecatrónicos, creo, ¿cierto? Ya, pues los equipos electrónicos trabajan en continuo. Y para que trabajen los equipos electrónicos necesito rectificadores. Esta señal la rectifica, la corta, ¿para qué? Para que tenga continuo. Pero ¿qué sucede? Que esa señal rectificada introduce armónicos en la red, distorsiona esta señal, porque se van montando sobre esas señales, diferentes frecuencias. Y al final, lo que yo voy a tener es una señal como esta, ¿no? Tendré una así, 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 qué sé yo. Una onda completamente distorsionada. Eso se llama armónicos. ¿Qué origina? Calentamiento, bajo voltaje, baja velocidad, en lo que es frecuencia, perturbaciones en la red. Para ello se colocan filtros, para que filtren los armónicos que se está introduciendo en la red. ¿Qué penalidades? Cuando una empresa o una casa introduce armónicos en la red, se penaliza y se paga. ¿Ok? Bueno, estamos bien. Corte de servicio, que la señal sea libre de armónicos o tenga muy bajo el THD. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Montoya. ¿Qué? Muchos pies. París. ¿En qué estás pensando? Ya sé en quién estás pensando. Ya. ¿Otro? ¿Qué les he dicho? El voltaje que tenía acá, ¿cuánto era? 220. Arriba, ¿cuánto tendré por ciento? 200. ¿Qué es lo que necesito? Que el voltaje sea el que me están ofreciendo. 220 voltios más o menos un porcentaje. 3 voltajes. Y finalmente 4, ¿qué cosa más necesito? ¿Corriente? La corriente depende de la carga. La frecuencia. Ah. Esas 4 cosas involucran lo que es calidad. Primero, corte de servicio. Van a haber corte de servicio, pero tiene que ser programado el corte de servicio. ¿De acuerdo? Y si es que hay cortes no programados, que sean lo menor posible. Segundo, armónicos. Tercero, el voltaje. Y cuarto, la frecuencia. La frecuencia no puede caer. ¿De acuerdo? Aclarando lo que también hablaron los ponentes ese día. A ver, veamos, todos montan bicicleta, ¿cierto? Diciendo, bueno, imagínense, están montando bicicleta y están en una subida, en una pendiente. Y están llevando una mochila, el ejemplo que dieron ella, y están llevando en una mochila con un montón de agua. De agua que la van a usar para tomar, porque están cansados. ¿Ok? Y están pues con las justas, están pedaleando, subiendo la cuesta. ¿Qué pasa si por X motivos de la cantidad de agua que tengan en la mochila, viene una persona y les quita la mitad? ¿Cómo, la velocidad con la cual están subiendo va a ser la misma o van a ir más rápido o más lento? Más rápido. Porque les han quitado carga. ¿Cierto? Ahora, si les meten más agua en la mochila, van a ir más lento. ¿Cierto? La comparación con la frecuencia y lo que es el sistema estabilizado es algo muy parecido. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el sistema interconectado nacional? Perdón, cuando una gran carga, una carga eléctrica, por ejemplo, Cerro Verde, es una carga. Aceros Arequipa es otra carga. La universidad es una carga. Cuando una carga considerable sale del sistema, por X motivos, de repente falló la línea que va a Cerro Verde y Cerro Verde después salió. No funciona Cerro Verde. Les pregunto, ¿la salida de esa carga está aliviando al sistema o está cargando el sistema? Cargando. Cargando. ¿Qué dice? Me refiero al sistema, o sea, el sistema me refiero a todas las generadoras que están trabajando para alimentar la carga del Perú. Está cargando. ¿Hay más carga o hay menos carga cuando sale Cerro Verde? ¿Ah? Más. Si sale Cerro Verde, ¿hay más carga en el Perú o hay menos carga en el Perú?
Menos. Si hay menos carga, el sistema como que se está aliviando o se está cargando. Se está aliviando. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Hablamos con la bicicleta. Se está aliviando, ¿hay más velocidad o menos velocidad? Más velocidad. Ahora, esa velocidad llevémonos a los generadores. Los generadores trabajan con movimiento rotacional, ¿cierto? Que lo da una turbina, lo da un motor primo, qué sé yo. Si hay más velocidad, la velocidad va de la mano con la frecuencia. Si hay más velocidad, hay más frecuencia. Entonces, si sale una carga grande, ¿qué pasa con la frecuencia? Aumenta. La frecuencia aumenta. Y la idea no es esa. La idea es que la frecuencia se mantenga siempre en 60 Hz, más o menos un porcentaje. Pero si sale 62, 63, 61.5 Hz, el sistema queda desestabilizado y hay problemas de funcionamiento de los equipos. Vamos a lo contrario. Sale Chacán y Quinto. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Qué pasa con el sistema? Está cargado. ¿Y qué pasa con la frecuencia? Ahí la frecuencia baja. Toda la energía que generan las centrales en el Perú, en este mismo momento se está consumiendo. Porque no hay forma de almacenar esa energía. No hay enormes bancos de baterías donde pueden almacenar eso. No. Lo que se está consumiendo es exactamente igual a lo que se genera. Hay un balance. Y ese balance origina que la frecuencia sea de 60 Hz. Entonces, si sale una carga grande, tendrá que salir una central también para que se equipare. Si no, ahí lo que pasa con la frecuencia. Si sale una central grande, ¿qué tendrá que pasar con la carga? Tendrá que también que salir una carga. Que se llama rechazo de carga. Para que la frecuencia se mantenga siempre igual. Ingeniero, pero creo que una vez escuché por ahí que en una central, o sea, las centrales hidroeléctricas o centrales eléctricas están conectadas como si fueran una colmena. Las centrales eléctricas están conectadas como si fueran una colmena. Una colmena, ajá. ¿Es eso cierto? Sí. O sea, que todos envían la energía como que o sea, como que todos suman energía, ¿no? Todos entregan energía, todas las empresas, Jesús, Regasa, o no me acuerdo otras empresas, generadoras, suman una carga hacia, digamos, como una colmena, por así decirlo, no sabría cómo explicarlo. Están conectadas. Conectadas. Claro. Claro, pero entonces, toda esa energía, claro, o sea, no es que envíen o sea, yo he entendido que no es que la generadora, digamos, que está acá, envía energía acá, ¿no? Si esa energía se reparte. Claro, no, está todo interconectado. Claro, como por eso me refería, como una colmena. Y es lo que hablaban, pues, volviendo a tocar el tema. Pero, ingeniero, una vez, o sea, escuché que una generadora se cayó o se desestabilizó y esa desestabilización hizo que otra hidroeléctrica en otro lugar también se desestabilizara. ¿Eso es por qué? Porque, o sea, se supone que esa generadora, o sea, ¿quitó carga o añadió carga? ¿Y por qué la otra hidroeléctrica o generadora se desestabilizó? Es por el tema de la frecuencia. Es por el tema de la frecuencia. Cuando un sistema cambia su frecuencia, tiene que salir del sistema. Porque no puede ser que yo esté inyectando potencia a la red a 62 Hz. Distorsiona todo, porque todo se va a malograr. Entonces, si una central está bajando y no subiendo la frecuencia, tiene que salir. Automáticamente el sistema la rechaza, la saca del sistema. Hasta que se establezca nuevamente, 60 Hz y ¡boom! Vuelve. Si no, lo malogra todo. A ver, tú enchufas tu celular a cargar con 62 Hz, se va a malograr, se malogra. Ahí enchufa tu televisor con 58 Hz, se va a malograr. Tiene que ser 60, más o menos hay un rango de tolerancia, pero no mucho. ¿Qué es lo que sucede? Ahora, el sistema está interconectado, ¿no? No es cierto lo que dice que Chacán y Quinto entrega solamente a Arequipa, no, Pachi. Todas las centrales se entregan, digamos, a una bolsa, y esa bolsa es el Perú, esa es la parte. Es por eso lo que estaba hablando, lo que decía hace un ratito. ¿Por qué la energía es más cara en el sur que en Lima? En los que estuvieron presentes. Joaquín, ¿estuviste presente o no estuviste? Por el gas. ¿Tú sí estuviste? ¿Por qué? Por el gas. ¿Qué pasa con el gas? Gas natural. Hay más disponibilidad de gas natural. Lo que sucede es que el Perú, el sur del Perú, ¿cómo decimos?
la generación que tenemos en el sur del Perú es poca, no es mucha, no cubre la demanda. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que traer energía del centro, del norte, para traer energía al sur del Perú, porque las centrales que tenemos en el sur no cubren con la demanda que tiene el sur del Perú. Entonces, ¿de dónde lo traen? De Lima. Las centrales más grandes térmicas que están en el Perú están en Lima, Chica y Calpa, son 1500 más o menos. Entonces la energía tengo que traerla de Lima, tengo que traerla de Arequipa. Y traerla de Lima a Arequipa pues cuesta. Porque el costo de energía en Arequipa es más caro que en Lima. La idea sería que funcionen las refinerías en Arequipa con el gas de camisea, que creo que venga a Arequipa, ¿no? Porque todo se va a Lima. Bueno, nos hemos salido un poquito del tema. ¿Qué dice el Código Nacional de Electricidad? Hay rangos, como les dije, en frecuencia, y también hay en voltaje. Tengo el medidor. Acá está el poste, la red secundaria que habíamos indicado, y viene un cablecito al medidor, dependiendo si es monofásico o trifásico. Si es monofásico, 2 cables. Si es trifásico, en Arequipa 4 cables, en Lima 3. Depende de dónde esté. Les había indicado, ¿cómo se llama este cablecito que va del poste al medidor? Acometida. La acometida puede ser aérea o puede ser subterránea, dependiendo de cómo esté la red. Puede ser aérea o subterránea. Perfecto. Del medidor hacia adentro es propiedad del usuario. Y es un tema del usuario. ¿Okay? En la fase 2 vamos a ver de acá hacia acá. Es lo que pasa. Bien. Por otro lado les dije, el cable ahora que va del medidor al tablero, ¿cómo se llama? No estoy. ¿Cable de qué? A ver, te siento que hablas. Mucho hablas con tu compañero. Ya. A ver, bien. Cualquiera. El cable que va del medidor al tablero, ¿cómo se llama? Eso se llama acometida, dijimos. Ahora, el cable o conjunto de cables de alimentación que va del medidor de energía al tablero general. ¿Cómo se llama? Alimentador general. Ese se llama el alimentador general. Y del tablero salen pues todos los circuitos. Circuito 1, 2, 3, 4, 5, los 100 circuitos que tuviese. ¿Estamos? ¿Qué dice la norma? La norma dice que la caída de tensión permisible como máximo que puede haber desde el medidor al tablero es 2.5% del voltaje nominal. No puede haber más caída de tensión. Si es que hay más caída de tensión, del poste al tablero. Equipos, salvo en la norma y está mal. Del poste al tablero. No puede haber, es un límite. Y de igual manera, del tablero de distribución hasta la cola de cada circuito, el punto más distante de cada circuito, ¿cuánto es la caída de tensión permisible? 1.5% del voltaje nominal. Entonces, resumiendo, del medidor hasta la cola de cada circuito, la caída de tensión permisible es 4% del voltaje nominal. ¿Ok? Por ejemplo, si es 220 voltios, acá tengo 220, por ejemplo. Acá, ¿cuánto es lo máximo que podés tener? Saquen por 4% de 220, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 4% de 120. 8, seguro. Entonces acá tendría que tener ¿cuánto? 211.2. ¿Sí? Es lo que tendría que tener. Si es que acá me llega 210, ya estoy fuera de lo que sea. Mis equipos se van a malograr. Algunos les han pasado que están en la noche en su casa y de repente los focos como que se quieren apagar un poquito. ¿Sí? Es porque hay caída de tensión. Porque estoy sobrepasando ese límite. Imagínense qué pasa con su televisor, qué pasa con su computadora. O sea, de hecho, que se va a malograr. Por eso se sugiere que se coloquen estabilizadores. Sobre todo en equipos que son sensibles, su televisor grande, la computadora, no sé, lo que quieran cuidar. Pónganle un estabilizador de tal manera que esa abrupta caída de tensión, el estabilizador la atenúa. Y lo mantiene siempre en 220, un poquito más, un poquito menos. Pero no cae tanto. Es como un transformador de estabilizadores.
¿Se entiende? Eso es lo que dice la norma. Regresemos entonces. Ha cometido un asesinato. Para el cálculo de la sección de los alimentadores, debemos considerar lo indicado por el CNE en el tomo de utilización, que es el tomo 5. El Código Nacional está formado por varios tomos. Y el tomo 5, lo que es utilización, indica pues esto. ¿Qué dice? Los conductores alimentadores deberán ser dimensionados para que la caída de tensión no sea mayor del 2.5% para cargas de fuerza, alumbrado o combinación de tales cargas, y donde la caída de tensión total máxima en alimentadores y circuitos derivados no exceda del 4%. Desde el medidor hasta la cola de cada circuito. ¿Qué cosa es lo que yo tengo que trabajar en todo caso en los circuitos? Lo que ustedes han dibujado ahorita. Por eso les dije que la idea es que el recorrido, el circuito no sea muy largo, por eso que hay derivaciones. Porque si el recorrido es muy largo, desde el tablero, por ejemplo, el circuito alumbrado, viene por acá, 50.000 vueltas, y llego acá. Es súper largo este recorrido. ¿Qué va a originar ese recorrido largo? Y la que tensión sea muy larga. Y lo que tengo que hacer es idear para que yo pueda hacer derivaciones. De repente, ya no, si el último foco es este, ya pues no hago esto. Lo derivo de acá, de repente. Entonces estoy recortando. No lo hago tan largo. La idea es esa. Si no, va a haber mucha caída de tensión y va a haber problemas. ¿Y si es carga especial? Ahí no. Porque el carga especial es un punto. Sí o sí a lo largo que sea. Claro. Bien, y lo que habíamos hablado, ¿no? Bueno, está acá más clarito. Del medidor al tablero, 2.5%, y del tablero a la cola de cada circuito, 1.5% del voltaje nominal. Ahora depende del voltaje nominal, ¿no? 220 o 380, depende del sistema que yo tengo. Bien, entonces, para encontrar la sección o calibre de un conductor, ¿cómo lo hago? Esto es en total para cualquier instalación, no solamente para una vivienda. Por ejemplo, dice, ingeniero Montoya, ¿qué calibre de conductor utilizo para el motor de esta chancadora? Pues hay que seguir ese procedimiento. Primero, el cálculo se hace por capacidad de corriente, que es obvio. Mientras más corriente necesite ese equipo, el conductor tendrá que ser más grueso. ¿De acuerdo? Para que pase más carga. Y finalmente el otro, la que tengo que verificar, que se cumple lo que dice la norma. Que la caída de tensión presente en ese conductor no exceda el límite permisible. 2.5 por 4% por carga. Entonces, ¿cómo se hace cada uno de ellos? El primero es la ecuación que todos ustedes conocen. Recuerden, potencia, circuitos. Potencia era voltaje, intensidad y coseno de. Obviamente que esto es potencia activa, ¿no? Que está en kilowatts. Esta es la ecuación que nosotros conocemos de circuitos. Y si fuese trifásico, ¿cómo sería? Potencia trifásica es, ¿cómo es? Raíz de 3, voltaje en línea, corriente línea, coseno de. Monofásico, trifásico. Lo que se ha enseñado su querido profesor, ingeniero plástico. Si la instalación, desde el punto de vista de alimentación hasta el punto más lejano del circuito considerado es menor de 30 metros, es suficiente el cálculo por capacidad de corriente. Si excede de esa distancia, hay que hacer el cálculo de caída de tensión. Entonces, ¿cómo calculamos la corriente cómo calculamos la corriente de un circuito? Esta ecuación es, de estas dos, despejo pues I. Al despejar I, tendré P sobre B coseno de pi. Raíz de 3, B coseno de pi. Recuerden qué cosa habíamos indicado, que para hacer los cálculos trabajamos con qué, con la potencia instalada o con la máxima demanda. La máxima demanda. Porque entonces máxima demanda, un factor C,
el voltaje de la instalación y el factor de potencia. Esa es la ecuación que yo utilizo para calcular la intensidad de corriente que necesito en la instalación que yo vaya a hacer. ¿Estamos? ¿Se entendió? Bien. Ahora algo muy importante que ustedes lo saben. Cuando yo diseño, tengo que aplicar un factor, ¿cierto? Porque futuras ampliaciones siempre tiene que ver con un factor de seguridad, como un colchón, digamos, que me permita que no esté al tope, que puedan haber algunas ampliaciones, un valor un poquito más grande y uno esté pues ajustado al límite, ¿no? Para ello se trabaja con la corriente de diseño. Pero previamente consideremos esto de la ecuación que ustedes han copiado en su cuaderno, me imagino. Y nominal es igual a MD CB coseno X. ¿Qué quiere decir cada uno de estos? I es corriente nominal en amperios, MD máxima demanda en watts o vatios, B es voltaje en voltios, C es una constante que depende 1 si es monofásico por raíz de 3 si es que es bifásico. ¿Ok? Y finalmente el factor de potencia. ¿Qué consideramos? Para una vivienda, domicilio 0.9 y para una industria 0.8. ¿Ok? En una industria 0.8 y en una vivienda 0.9. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Qué aparece? ¿Cuál es el fenómeno de cuando corta el servicio y cuando vuelve, a veces usualmente vuelve muy poco o vuelve de golpe y los equipos empiezan a, por ejemplo, los focos empiezan a incrementar bastante y después... Sí, a veces sucede eso. A veces pasa que cuando restablecen el servicio, el voltaje es un poquito más alto y origina pues a veces problemas, ¿no? Entonces se sugiere siempre apagar todo, ¿no? Cuando digo corte de servicio, es más, bajar la palanca. Y cuando se restablezca el servicio, subir la palanca y poco a poco ir subiendo las cosas. Alumbrado primero. Tiene un poquito que se queme, no pasa nada. Y después voy subiendo poco a poco la carga. Es lo que se dice, pero que no pasa. Lo que dice tu compañero. Bien, entonces lo que se les había indicado, hay un factor de diseño. ¿De acuerdo? La corriente de diseño es el factor 1.25 de la corriente nominal. O sea, la corriente nominal que calculé, le aumento un 25% más y tengo lo que es la corriente de diseño. ¿Para qué sirve ese 25% más? Una presión que pueda dar, una sobrecarga, qué sé yo, lo que pueda suceder. ¿Ok? Por ejemplo, los motores eléctricos cuando arrancan, siempre la corriente de arranque es un poquito mayor para eso, u otras cosas más. ¿Ok? Entonces, con ese valor, es que con esa corriente es que, con la cual yo ingreso a tabla y elijo el conductor. Cada conductor, según el tipo de aplicación que yo le vaya a dar, tiene su tabla. Una tabla que la da el fabricante. Es muy parecida a esta. Por ejemplo, esta es una tabla para un conductor TV2. ¿Okay? Para un conductor TV2 es esa tabla, donde tengo el calibre del conductor, ¿okay? El número de hilos, o sea, cuántos, cómo está formado el conductor. Ustedes vieron, por ejemplo, en los empalmes, que hay conductores que están formados por muchos pelitos, muchos hilos, ¿cierto? Se llama alambre. Y otro que está formado por uno solo que es grueso. Cuando está formado por uno solo que es grueso, tenemos así, 1, 1, 1, 1. Y tengo hasta 10, hasta el máximo calibre de 10 en este conductor tendría que ser de 1. A partir de 10 para arriba o incluso 2.5 ya puede ser un conductor que tenga muchos alambres, que sea hebrado. ¿Por qué? Porque es un conductor grueso, es más maleable que tenga varios pelitos. Si fuese sólido, bien difícil doblar. Bien. Luego tengo el diámetro del hilo, el diámetro del conductor, el espesor del aislamiento, el diámetro exterior del conductor y acá, o el peso en kilogramos por kilómetro y acá, lo que es ampacidad o la cantidad de corriente que soporta ese conductor. Es con lo que entramos. Que puede ser al aire o puede ser en ducto. Ahí les pregunto, ¿dónde
¿En qué situación podría soportar más corriente un conductor? ¿Si está al aire o si está en un ducto? Al aire. ¿Por qué? La ventilación. Temperatura. ¿Por qué? ¿Y por qué no se calienta tanto? Está bien, ¿ah? Porque el aire refrigera. Si está en una tubería es como que es un poquito aislado. Hay menos refrigeración. El peor enemigo de las instalaciones es el calor. El calor daña todo. Entonces, si hay forma que lo refrigere, el aire soporta más corriente. Ahí vemos, en un conductor de 0.75 milímetros vemos que el aire soporta 9 amperios. En ductos solamente 7. Entonces yo hago mi cálculo, como lo que hemos visto anteriormente, calculo la corriente nominal, la corriente de diseño y elijo. Por ejemplo, me salió un cálculo de 35 amperios. ¿Qué conductor elijo? Primero, ¿al aire o en ducto? Vamos que sea en ducto. 35 amperios, pum, acá está. Lo voy a este lado y el conductor que elijo es de 6 milímetros cuadrados. Acá, 35 amperios puede ser también de 6 milímetros, en este caso es hebrado, en el caso de arriba es sólido. Uno que tiene un solo grupo. ¿De qué depende este grupo? Depende de la instalación. La gran mayoría, es que cuando hablamos al aire, no es que esté así, como el cable del celular, sino que esté enterrado, subterráneo. Ahora una zanja está enterrado, y al estar enterrado en la tierra refrigera también, porque está húmeda, está fría. Y cuando esté en ducto, está pues en tubería, en canalete, tubería, qué sé yo. Y esto es el caso de los cables que van a las casas. Porque ¿Qué? tengo entendido de que No te escuché. hay algunos cables que usualmente son los que van por la carretera y esos que están pelados. Dicen que están pelados y no tienen ningún recubrimiento. ¿Hay en alta tensión, transmisión? No, son conductores desnudos. Los conductores que de transmisión son desnudos. En media tensión también son desnudos. Por el peso. Si los vanos pues son de 300 metros, van a distancia entre poste y poste. Son de 300 metros. Si le meto más peso por el aislante, el conductor va a ser una panza enorme, que se llama flecha. Con los... Para quitar ese peso, lo desnudo. También lo hace por el calor. ¿No? Y también por el tema del calor. ¿Cómo desnudo? O sea, no tienen recubrimiento. ¿No tienen recubrimiento? No, son desnudos. O sea, si los toco me muero. Entonces te mueres. No, No, pero usted me dirá, ¿por qué las palomitas que se paran ahí no se mueren? no hacen diferencia. Porque no hay diferencia potencial. Claro. Para que pase corriente tiene que hay diferencia potencial. Claro, están parados con sus dos patitas en el mismo cable, ¿no? En el mismo punto. Claro. Si tuviera una pata en el suelo. Si tuviera una pata en el suelo. Ahí se muere. Se vuelven grullas. Ahí se muere. ¿Por qué dices? Ya se lo tierra. Chifa. En el ejemplo que está puesto de alto No, nada más me probar. 5 amperios. Sí, es verdad. En general elegir entre 7 y 1 Lo que te dije. Uno, la facilidad de que puedas tener ese servicio. Por ejemplo, si está cerca, Está bien. puedo ser que sea de un solo hilo, o sea, sólido. Pero si está lejos, hago que sea blado. Porque meter un cable de 6 milímetros por tubería que sea líquido es muy duro, no dobla. Cuando pases cable no va a doblar, es duro. A ti te pasan el Es cable. más fácil que sea que tenga hilitos y es maleable, puede doblarse, es más simple. Entonces, de esa forma yo elijo. Ahora, por ejemplo, si me sale 36 amperios, ¿qué cable elijo? 36. Elijo el de 10. 10. ¿Por qué? Porque ya pasé de 35. Me voy al inmediato superior. Siempre el primer criterio. ¿Ok? Ahora, otra cosita más que tengo que explicar. Dentro de la normatividad para elegir conductores según el calibre, hay dos opciones. La norma americana, que es AWG, y la norma europea, que está en milímetros cuadrados.
Entonces, cuando yo elijo un conductor y me dice, tráete un rollito de un cable de 10, ¿pero qué? ¿10 AWG o 10 milímetros cuadrados? Porque son diferentes. No es igual. Salud, salud. ¿De acuerdo? Hay equivalencia, sí, pero no son exactamente iguales. Pero un 10 AWG no es igual a un 10 milímetros cuadrados. Lo que tienen que decir es en cuál está expresado, en AWG o en milímetros cuadrados. Actualmente se está tendiendo a trabajar más con la norma americana, perdón, europea, milímetros cuadrados. Porque es más exacto. En AWG sucede lo siguiente. Es así, 0, 2 ceros, 3 ceros, como la nota que vamos a sacar, y luego viene 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, hasta más. ¿De acuerdo? Mientras este número sea más grande, el cable, estamos hablando de cable WGA, Más grueso. ¿el cable es más grueso o más delgado? Además, Es más delgado, Más delgado. es lo opuesto a la otra. Mientras acá el número es más grande, el cable es más delgado. Mientras es más bajo el número, el cable es más grueso, por eso hay 0, doble 0, 3, 0. Acá no, acá tengo, ¿cómo es? 2.5, 4, 6. Obviamente, un cable de 10 es más grueso que uno de 4. ¿Ok? Y hay equivalencias. Por ejemplo, de lo más común, 2.5 milímetros cuadrados, que es para el alumbrado, que equivale a un 14 AWG. No es exactamente igual, ¿no? Pero por ahí más o menos. Y un 4 milímetros cuadrados equivale a un 12 AWG. ¿Ok? Entonces, de esa forma más o menos yo puedo elegir uno u otro. Pero la tendencia es trabajar ahora con este tema. ¿Ah? Antes. Ahora es más barato es en AWG que en otros. Un rollo, por ejemplo, este es más barato que este. Este es más barato que este. si te llevan al hoyo, cuídate el hoyo. Bueno, ¿se entendió? ¿Alguna pregunta? Entonces, si entendieron, veamos este ejemplo. A ver, dice: se tiene una carga trifásica. Dando ejemplos. Se tiene una carga trifásica cuya potencia instalada es de 12 kilowatts con un factor de demanda 0.7, 380 voltios a un factor de potencia 0.8. Calcular el calibre del conductor. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer ahí? ¿Ah? A su madre. Calcular qué cosa. La máxima demanda. La máxima demanda. La máxima demanda, dijimos qué cosa era. Esa El fórmula no factor vaya. de demanda por la potencia Ah, no, le instalada. despejas, claro. Ahora, ¿La si potencia? dice la potencia instalada es de 12.000 ¿De día watts. nomás o de El 3 días? factor de demanda 0.7. Esto será 0.7 por Recién viene 12.000. lo bueno acá. ¿Cuánto es eso? A ver, calculator. ¿Cuánto es eso? 0.7 por 12.000. 8.000. 400. 800. Entonces acá tengo 8.800. 8.400, ingeniero. 8.400 watts. Esa es la máxima demanda. Ahora, ¿qué calculo? Siguiente paso. La corriente Entre nominal. nominal era C, B, ¿qué más? Máxima demanda sobre No, perdón, tienes No, razón. no, máxima. demanda sobre C, Se ve por C cosas. más I. Sí, ajá. Listo. Máxima demanda es cuánto? 8.400 watts. La C. constante. ¿Cuánto es eso? 1 o 3? Raíz de 3. Trifásico, Raíz de ajá. 3. El voltaje, 380. 380. Y el coseno de phi, 0. 0.8. ¿Cuánto sale? 15.95. 15.95.
15.95 amperios. Siguiente, ¿qué hago? Diseño, corriente de diseño. ¿Ves? Ahora sí, No dijo lo que necesita. y de diseño es ¿cuánto? 1.25 por la corriente nominal. Por 1.25 por 15.95 amperios. ¿Cuánto es eso? 19.93. 19.94 amperios. Listo. Con ese valor yo voy a tablas. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Ver qué tipo de conductor voy a elegir. ¿Ok? THW, NH80, qué sé yo. El tipo de conductor que necesite para la instalación que estoy trabajando. Va a ser aéreo, subterráneo, no sé. ¿Ok? A ver, ya. Vamos a ver. Ahí está, lo hemos visto, el cálculo lo hemos visto. Y en este caso, dice, la tabla, ¿ok? Nos indica lo siguiente. 22 amperios soporta un cable de 2.5 milímetros. Hemos llegado a 19.94. 16 no va. Entonces tendré que elegir un cable de ¿cuánto? De 2.5 milímetros cuadrados. Esta corriente de diseño será la corriente cuya capacidad es soportar el conductor, para lo cual recurrimos a las tablas de intensidad de corriente permisibles en amperios para un conductor de cobre plano. Para nuestro caso, elegiremos un conductor de 2.5 milímetros cuadrados que soporta hasta 22 amperios, por consiguiente 19.94 está más que suficiente. ¿Ok? Es la primera parte. Porque ¿qué cosa es lo que me falta? Verificar si esa carga está a 1 metro o está en la punta del edificio. ¿A qué distancia está? No está dada la distancia ahora. Solamente está la capacidad de carga. Distancia aún no. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Por qué le pusiste? Dice 25% más. Bien. Para terminar, caída de tensión. ¿Qué es la caída de tensión? Recordemos que los conductores eléctricos, a pesar de su alta conductividad, tienen cierta resistencia al paso de la corriente eléctrica, que si bien es muy pequeña, cuando la trayectoria es grande, esta resistencia se considerará porque va a significar una caída de tensión considerable allí. Entonces, los conductores presentan resistencia. Y cuando una intensidad de corriente pasa por esa resistencia, se genera ¿qué cosa? Un voltaje. Y ese voltaje origina una caída de tensión. 220 voltios, acá. En el recorrido de todo el cable hasta donde lo quiera yo instalar, hay una resistencia. Esa resistencia origina un voltaje que va a estar presente en ese conductor. Finalmente, el voltaje que me llegará ya será 220 menos la caída de tensión, que es el voltaje originado ahí. Y tendré ahí 200 en realidad. Todo depende de la resistencia. Ahora, ¿qué les pregunto? ¿Cómo yo podría hacer que esa caída de tensión sea menor? Porque tengo que hacer eso. Si la caída de tensión es muy grande, salgo el límite permisible. ¿Cierto? ¿Qué es lo que tendría que hacer para que la caída de tensión no sea tan grande? Mejorar la calidad del cobre. ¿Mejorar la calidad de quién? Del cobre conductor. El cobre ya está fabricante. Y no somos fabricantes, somos simplemente ingenieros de diseño. Para evitar la caída de tensión. Al hacer ramificaciones, ¿qué cosa es lo que hago? Que la distancia sea más pequeña. Una, que la distancia sea más pequeña. ¿Y la otra cuál es? ¿Qué es la segunda? Aumentar la sección del conductor. ¿Ok? Repito nuevamente, la ecuación de resistencia ¿cuál era? Era unidad, longitud sobre el área. Yo no puedo trabajar con esto, porque es cobre. Siempre es cobre. No me quiero poner un conductor de oro, no sé si. Longitud, hacerlo más chiquito el circuito.
lo más corto posible, dentro de las especificaciones que me indiquen, ¿no? Eso tiene que bajar, y para que la resistencia sea baja, ¿qué tendría que hacer con el área? Aumentar. Lo que tendría que hacer es aumentar la sección del conductor. Pero ¿cuál es el problema allí? Bueno, si no hay forma de que el recorrido sea más corto, yo no puedo hacerlo más corto. No puedo. Tiene que estar ubicado en la punta del edificio. La única forma que él vendría a hacer aumentar la sección. Pero al aumentar la sección, el sistema está plano. Es un conductor más caro. Pero no hay otra forma. ¿Y las capas de paso? Sean más cortos que la placa de transporte. Acá el paso únicamente es para hacer verificaciones, o para hacer llegadas, como es el caja de paso, pasa. Llega el conductor y pasa. Nada más, pero ahí vos ves más adelante que en circuitos ya exteriores se colocan, por ejemplo, son los transformadores. Las subestaciones que tenemos en la ciudad sirven para eso. Porque si no hubiese esos transformadores, imagínense la que tensión, desde el parque industrial hasta acá, ¿cuántos se acá? Es enorme. Tenemos transformadores que son por estabilizadores que tienen en su casa, que mantienen estable la voltaje, para que no haya mucha tensión, que el gráfico más grande. A otra pregunta, a ver, que tiene que ver con esto. ¿Por qué es que yo elevo el voltaje en las líneas de transmisión? ¿Por qué las líneas de transmisión son en 220.000 voltios, 500.000 voltios, 138.000 voltios, 66.000 voltios? ¿Por qué no son en 220 o 280? ¿Qué? ¿Y cómo he visto la gente? Distancia. Pero ¿qué pasa si yo elevo el voltaje? Al contrario. ¿Qué pasa? Si yo elevo el voltaje, que es lo que se hace, vean. Acá tengo una central generadora. ¿Ok? Está un grupito. Viene por acá y luego viene un transformador. Luego viene la línea de transmisión y llego a la ciudad. Y acá tengo otro transformador y viene la carga. ¿Ok? El generador normalmente genera, por ejemplo, en 6 kilovoltios. ¿Ok? Y la corriente viene por acá. Luego llega un transformador, esta es la línea de transmisión. ¿Ok? A la muela, ¿no? A la muela. ¿Qué fue? Sus audífonos inalámbricos y se han roto. Se la ha roto. Ok, bien, luego tengo un transformador, lo que quiere decir que tengo que elevar el voltaje. Entonces elevaré, por ejemplo, de 6 kilovoltios a 220 kilovoltios. Esta línea de transmisión estará en cuánto entonces? En 220 kilovoltios. Llego a la ciudad y yo no puedo estar pasando por la mitad de la plaza de armas con 220 kilovoltios. Tengo que bajar. Entonces lo bajo de 220 kilovoltios a cuánto? A 30 kilovoltios. Y la carga. ¿Ok? ¿Por qué hago eso? Porque elevo el voltaje acá y acá lo reduzco. O acá lo reduzco por tema de seguridad. Pero ¿por qué acá lo elevo? Acá estamos hablando, por ejemplo, de 100 kilómetros de distancia. Se necesita más fuerza para recorrer esta distancia. Ese es uno. Elevo el voltaje porque necesito más fuerza para poder transportar la potencia de acá para acá. Uno. Otro.
La potencia que entrego desde acá hasta acá será la misma. Por ejemplo, estoy entregando 20 kilovatios. Por ejemplo, por acá vienen 20 kilovatios, 20 kilovatios. Acá vienen 20 kilovatios, 20 kilovatios, y estoy entregando 20 kilovatios a la carga. Tiene significado, que lo que se genera se consume, no lo puedo almacenar. No hay baterías. Lo que este está generando, este está consumiendo. Exactamente en la misma proporción. ¿Ok? Entonces acá consideremos, por ejemplo, que habrá una potencia S1, que es B por I, y acá tendré un S2, que es B por I. S1 es B1 por I1, B2 por I2. Visión artificial. ¿Ok? Esa potencia es el generador, el voltaje que entra en el generador, la corriente que entra en el generador. Es S1. Y acá en la línea de transmisión, S2, el voltaje de la línea, la corriente que pasa por la línea. Y lo mismo que pasa por cada punto. ¿S1 y S2 son iguales o no? Sí, son iguales. ¿Por qué? Es indicado, lo que se genera se consume. Entonces la potencia que viene por acá viene, y ¡pum! La consume. ¿Estamos? Entonces yo puedo igualar eso. S1 igual a S2. ¿Cierto? Entonces acá tengo B1 y 1. Acá tendré B2 e I2. ¿Estamos? El conductor se elige en base a qué criterio hemos dicho. Más corriente, Más grosor. reemplacemos. Acá tengo 6 y 1. Y acá tengo 220 y 2. Para que suceda esa igualdad, ¿qué corriente será mayor? ¿I1 o I2? I1. I2 es. I1 es mucho mayor que I2. I2 es más pequeño. Entonces yo hago eso. Elevo el voltaje para que la corriente acá sea más pequeña. Y al ser más pequeña la corriente, el conductor es más delgado. Y economizo. No gasto mucha plata. Uno, no gasto mucha plata. Dos, no tengo un conductor, pues un cilindro que está circulando por toda la transmisión. Pesa mucho cobre, mucho aluminio, qué sé yo, muy caro. ¿Estamos? Por un lado. Por otro lado, voltaje es R por I, ¿cierto? Ley de Ohm. Esta línea de transmisión que tiene 100 kilómetros tiene una resistencia, ¿cierto? Que es este valor. Si yo reduzco la corriente acá, por lo que les he explicado, ¿qué va a pasar con este voltaje? ¿Va a aumentar o va a bajar? ¿Ah? Baja, ¿no? La corriente va a ser más pequeña. Baja. Porque el voltaje va a ser más pequeño. Y al ser más bajo el voltaje, la caída de tensión va a ser más grande o va a ser más pequeña. Más pequeña. Van a haber menos pérdidas, menos caída de tensión. Por eso es que yo llevo el voltaje. Por eso es que la línea de transmisión tiene voltaje muy alto. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Entonces, si entendieron eso, ya pueden entender de dónde sale el valor de la caída de tensión. ¿Cuántos hay para que revisen? ¿Cuántos clientes? 1, 2, 3, 4. El examen es hasta acá. No entra lo que es caída de tensión, solamente hasta capacidad de concentración.